Para continuar con la jornada y para cerrar un poco la jornada de presentaciones, es un gusto y un honor poder presentar este panel en el cual titulamos Nutrición en la Agricultura Digital. Un poco el objetivo de este panel fue dividir en tres ejes estas presentaciones, en las cuales reconocidos especialistas nos van a mostrar un poco el abordaje en tres ejes. Uno de los principales ejes que vamos a abordar va a estar asociado a lo que es el manejo y el procesamiento y la obtención de datos de campo. El segundo eje de este panel va a estar principalmente asociado a una vez que tenemos esos datos y trabajamos en el procesamiento, cómo elaboramos herramientas de diagnóstico, de fertilización y qué información de alguna manera nos puede llegar a generar ese análisis y procesamiento de datos. Y el tercer eje de este panel va a estar principalmente asociado a cómo adoptamos o cómo transferimos una vez que analizamos los datos, generamos los modelos de respuesta de fertilización, cómo los llevamos a campo. La primera presentación va a estar a cargo de Laila Puntel. Laila es profesora en fertilidad de suelos y agricultura de precisión del Departamento de Agronomía de la Universidad de Nebraska. Laila es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y tiene una maestría y un PhD en producción de cultivos y fisiología de la Universidad del Estado de Iowa. Actualmente se dedica a la investigación y extensión en el área de agricultura de precisión y digital, en particular en aquellas herramientas focalizadas en el uso de datos, sensores remotos y modelos de simulación de cultivos. Bienvenida, Laila. Hola, hola, hola. Ahí va. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo creo que dentro de todos los desafíos que tenemos, hoy tenemos que tener el desafío de estar atentos. Este es el último panel, así que espero poder transmitirle algunas cosas que les sirvan. Cuando me plantearon el tema de la charla, un poco era mostrarles algunos de los ejemplos de cómo estamos utilizando los datos básicamente enfocados a la nutrición, y en particular lo que les voy a mostrar es un poco algunos ejemplos relacionados con el manejo de nitrógeno. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que estas tecnologías pueden ser también implementadas en otro de los insumos. Así que la charla la titulé Cosecha de datos y manejo de nutrientes en la agricultura digital. Un poco para darles un paneo general, el año pasado publicamos un estudio con colaboradores de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, en donde un poquito quisimos ver en dónde estaba parada Sudamérica cuando hablamos del tema agricultura digital. Entonces lo que ven en la pantalla es las letras que aparecen en mayor tamaño, son aquellas que en los casos de estudio que analizamos a través de Sudamérica se repitieron en mayor número, en mayor cantidad. La mayor cantidad de gente definió la agricultura digital como tecnología. Y también aparecieron palabras relacionadas a la agricultura, pero si uno se pone a pensar, hay una brecha en esta nube de palabras, y un poco está relacionada a que el manejo, si bien aparece como palabra principal, no fue una de las principales cosas que los casos de estudio que analizamos lo tuvieran presente a la hora de pensar en agricultura digital. Es como que todavía el traslado de datos y tecnología al manejo aplicado tiene cierto atraso, si se quiere. Entonces, un poco hoy les voy a tratar de mostrar algunos de los ejemplos, cómo estamos tratando de encontrar todas las partes, los datos, el productor y la tecnología. Bueno, acá lo que les muestro en esta figura es también adaptado del trabajo que condujimos en Sudamérica, un poco abordando cuáles son las tecnologías más adoptadas o más utilizadas en Sudamérica. En esta figura lo que pueden ver es la tecnología en el eje de las X y en el eje de la X el porcentaje de adopción. Y lo que pueden ver es que un montón de las tecnologías de mapeo, de posicionamiento global, esas son las tecnologías que el productor hoy tiene
presente como agricultura digital. Cuando vemos plataformas digitales, que por lo general son las que conllevan algún tipo de decisión de manejo, esas son las que en su mayoría son las que están en menor medida siendo utilizadas por los productores. Entonces, esto ya nos da alguna idea, algún marco conceptual, ¿no? Un poco de dónde estamos parados. Y Internet de las Cosas, lo quiero resaltar también como baja adopción a nivel de Sudamérica, porque es muy importante que si alguna de estas herramientas es muy exigente en la cantidad de datos que vamos a utilizar, tenemos que tener buena comunicación en los establecimientos para poder abastecer esa cantidad de datos. Y creo que a lo largo del panel vamos a cubrir algunos de esos puntos principales. Entonces, como mensaje es que seguimos entendiendo las transformaciones tecnológicas más de la mano de la tecnología que por el lado del manejo. Y creo que esa es una de las cosas que, grandes desafíos que tenemos presentes, en donde va a haber un cambio en el cual empecemos a trasladar eso a decisiones prácticas de manejo. Acá lo que les muestro es un poco cómo podemos clasificar esas herramientas, ¿no? Y también va a ilustrar el punto de cuántos de esos datos, cuántos de esas herramientas actualmente se utilizan para hacer recomendaciones o cambios en las prácticas de manejo. Entonces, si miramos acá estos círculos, lo que indican es la cantidad de aplicaciones móviles que hoy el productor accede, esto es a nivel de Sudamérica, pero la mayor cantidad de ellas son aquellas que son descriptivas. Es decir, uno puede pensar en una imagen que uno la toma desde un teléfono como algo que describe la situación del lote. Entonces, a medida que vamos hacia el eje X, hacia el lado derecho del eje X, lo que vemos es la complejidad. Y cuando nos situamos en aquellas aplicaciones móviles que son más bien prescriptivas, es decir, aquellas que justamente nos están dando una recomendación de qué cambio debo iniciar en esa altura de la estación de crecimiento, en esa altura de la campaña, esas son las que menos existen en cantidad y a su vez son las más complejas quizás de utilizar. Entonces, esto también nos da una idea de aquellas limitaciones que el productor o el asesor se encuentra a la hora de querer adoptar alguna de estas tecnologías. Muy bien, entonces una de las cosas que hicimos en este trabajo fue analizar los tipos, en estos casos de estudio, los tipos de tecnología más utilizados. Entre ellas aparecieron las aplicaciones móviles, como aquellas que estaban muy aplicadas. La aplicación variable, las plataformas digitales, y después lo comparamos con dos categorías más. Lo comparamos con el impacto y lo comparamos también con las limitaciones. Es decir, cuáles eran las variables que el productor agropecuario encontraba a la hora de adoptar esas tecnologías. Entonces, acá nos da un poco más de información a su vez en cuanto a si quisiésemos establecer programas educativos, programas de financiación, programas informativos que a nivel regional y a nivel nacional impulsen la adopción de esta tecnología, aprendimos dos cosas. Una principal era el costo asociado y la segunda era el conocimiento. Y después muchos de los casos de estudio marcaron la cuestión generacional, casi al mismo nivel que el conocimiento. Y después quiero resaltar el entrenamiento. Muchas de las personas estarían, de los casos productivos, esto incluyó productores extensivos, intensivos y hasta ganadería, muchos de los productores en este caso de estudio resaltaron el hecho de no contar con el entrenamiento indicado para quizás embarcarse en la aplicación de estas tecnologías. Y como les mostraba anteriormente, algunas de ellas requieren un poco más de complejidad a la hora de ser implementadas. Muy bien. Entonces, repasando un poco el marco, digamos, a nivel Sudamérica, con la idea de ahora un poco contrastarla con la parte positiva, cómo hoy estamos implementando muchas de estas herramientas descriptivas o prescriptivas para la nutrición en los cultivos. Entonces,
En Argentina, básicamente lo que nos dio el estudio es que lideramos, junto con Brasil, la adopción de tecnología en muchas de las aplicaciones, tanto móviles como tecnologías de plataformas digitales. Por otro lado, GPS, piloto automático, herramientas de mapeo siguen siendo las más adoptadas, pero como les explicaba, hay una brecha ahí dentro de cuántas de esas herramientas en realidad se terminan trasladando a una decisión de manejo. Y después quiero resaltar estas limitantes: el costo, el entrenamiento, el número limitado de proveedores que quizás estén cercanos al productor tratando de ayudar estas limitantes. Y creo que hay una de las cosas que aprendimos de este trabajo que verdaderamente nos sirvió un montón para inspirar nuestro trabajo en Nebraska, fue la cuantificación de estos beneficios. Si uno no le pone algún tipo de meta a cada una de estas tecnologías, a dónde podemos llegar, dónde estamos y a dónde nos puede hacer llegar esta tecnología, se pierde un poco el incentivo del lado del productor para adoptarlas. Entonces, también en este trabajo presentamos algunas de las métricas que podrían servir de estímulo para presentarle a los productores los beneficios de alguna de estas tecnologías digitales. Muy bien, entonces ahora pasando un poco a qué tipo de datos necesitamos o qué tipos de datos existen o están a nuestras manos y cómo se pueden utilizar. Uno pensaría, ¿no?, en un caso sencillo, ¿no?, ojalá los lotes de maíz fueran todos de esta manera, ¿no?, homogéneos, parejos, donde cada planta tiene una espiga con el mismo potencial. Y sabemos que quizás en circunstancias de esta magnitud, quizás el factor que nos hace variar el rendimiento de un año a año son las cuestiones climáticas, o quizás decisiones de manejo puntuales que hacen que el maíz no se comporte de esta manera. Pero sabemos que, a su vez, la situación más común no es necesariamente la del lote homogéneo, donde cada planta individual es similar a la otra. En general, también hay variabilidad intralote que interactúa con la variabilidad temporal, es decir, la variabilidad climática, y eso hace que sea más aún difícil, por lo menos, cuantificar cuáles son los datos necesarios para que yo entienda cómo la respuesta a los insumos que voy a invertir en ese lote vayan a ser diferentes. Es decir, si tenemos limitaciones de agua o si tenemos limitaciones de suelo, la respuesta a nitrógeno, a la densidad de planta o a otros de los factores va a variar dependiendo de esas limitantes. Entonces, conocer o caracterizar esa variabilidad es muy importante. Y retomo este punto porque es importante saber cuáles de estas variables van a ser consideradas en esas herramientas digitales para tomar decisiones. Es decir, si vamos a estar basados en una herramienta estática que, por ejemplo, no considera la variabilidad de año a año o las cuestiones climáticas, bueno, ya sabemos que contamos con esa limitación, por lo tanto podremos llevar a tener recomendaciones muy similares de año a año. Entonces, el punto acá es que conociendo la variabilidad de los lotes, conociendo la variabilidad anual, a dónde podría llegar yo con la producción dentro de ese lote, tengo una mejor capacidad de selección y de utilización de la tecnología. Eso es lo que un poco nos lleva a pensar que quizás no todas las tecnologías van a ser beneficiosas para todos los productores. Entonces empezamos a pensar que quizás herramientas más complejas sirven en zonas quizás más marginales, donde haya que considerar otro tipo de factores, y quizás en zonas de mayor rendimiento sean más sencillas, o viceversa. Entonces, un poco con entender la variabilidad que tenemos en los lotes nos va a ayudar a seleccionar la tecnología. Y acá no intento para nada que ponernos en detalle a discutir la figura. Les dejo la referencia en un trabajo publicado a principios de este año, en donde analizamos un montón de ensayos en trigo y cebada y corrimos modelos de simulación, pero empíricos, no de procesos, sino de estilo estadístico.
Y lo que encontramos es que las variables que importan para explicar, por ejemplo, la dosis óptima de trigo y cebada en Argentina, en la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, variaban dependiendo del lote. En algunos lotes era la materia orgánica, en otros era la conductividad eléctrica, en otros era la elevación. Entonces, justamente cuando queremos trasladar este conocimiento en una herramienta, tenemos que por lo menos entender que alguna de esas variables tiene que estar captada en estas herramientas digitales para poder hacer una buena toma de decisiones en el lote. Entonces, a su vez, una de las cosas que aprendimos es que no solamente la variable esta de importancia dentro de cada lote variaba, sino que también dependía de la herramienta que estamos utilizando. Es decir, comparamos dos modelos estadísticos y ambos modelos variaban en la variable que era más importante a medir en un lote en particular. Entonces, es importante conocer la sensibilidad de las herramientas que uno está utilizando o implementando en el campo. Entonces, acá para darles quizás un paneo general de la agricultura digital, ¿por qué todas estas definiciones y estos conceptos son importantes? Porque hoy el mercado y la oferta de agricultura digital y de tecnologías es muy amplia. Y ahí lo que les quise poner es como esa nube, ¿no? Donde están los satélites, están los sensores, el machine learning, inteligencia artificial. Empiezan a aparecer un montón de conceptos que debemos conocer, digamos, cuáles son las capacidades y también las sensibilidades a los datos que estamos implementando. Entonces, entender todo esto nos sirve para una mejor selección y mejor adopción en el tiempo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros implementando o testeando estas tecnologías, en particular dentro del programa de Nebraska? Bueno, un poco recapitulando esta idea de que no todas las tecnologías van a ser la mejor para transicionar a un productor y para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes. Entonces, en este sentido, si ordenamos las tecnologías quizás de mayor a menor complejidad, lo que estamos implementando en un proyecto que lo empezamos hace 3 años es la idea de dejar al productor que seleccione aquella tecnología que siente que va a ser de fácil adopción. Y eso va un poco de la mano de la logística, del tipo de equipamiento que ya tiene adoptado dentro de su esquema de producción. Entonces, las opciones que planteamos son las siguientes. Tenemos plataformas digitales basadas en modelos de simulación. Ahí listo alguna de las plataformas que fueron utilizadas dentro de estos 3 años. Y la simplificación, digamos, sin ir a lo fino, digamos, de cómo funcionan, diría que son más complejas por el hecho de que tienen en cuenta 2 factores. Podemos utilizar la variabilidad intralote y a su vez podemos utilizar datos meteorológicos que nos permiten captar esa variabilidad intraanual dentro de esta herramienta. Entonces lo ubicaríamos, digamos, en una situación de mayor complejidad en cuanto a las herramientas de nitrógeno. Por otro lado, también le brindamos la oportunidad al productor que si quiere testear algunas herramientas relacionadas a sensores remotos, lo puede hacer, pero no necesariamente exigiendo que el sensor remoto sea de una fuente. Ampliamos la variedad de opciones en cuanto a datos. Hoy el productor puede tener las imágenes a través de quizás una cooperativa, a través de una plataforma digital con la cual ya está inscripto. Puede ser que algún asesor dentro de su campo tenga un dron, por lo tanto puede utilizar esa imagen, o quizá básicamente hacen el monitoreo de otra manera durante la campaña. Entonces, el concepto acá es bajar ese dato, que al fin del día es el mismo, bajarlo en una decisión, en este caso, de manejo de nitrógeno. Y los otros 2 grupos, que no me voy a focalizar mucho en el día de hoy, pero se los quiero mostrar como algo que está muy... es una de las 2 tecnologías que también están de mucho interés
por los productores en el estado de Nebraska. Son todos aquellos inhibidores o productos que ayudan a la utilización más eficiente del nitrógeno, y después todas las tecnologías relacionadas a la parte biológica, que se habló en el panel anterior. Entonces, lo que intenta este proyecto es brindarle, eliminar alguna de esas herramientas, ya sea técnicas, económicas o de acceso al productor, dejarlo elegir la tecnología que mejor se adapte a su sistema y a su vez cuantificar los beneficios de la tecnología, que creemos que ese es uno de los indicadores o ese es uno de los motores principales para fomentar la adopción de cualquiera de estas tecnologías. En vez de forzar a un grupo en particular de tecnologías, creemos que no va a haber una sola solución, que va a ser un conjunto de tecnologías que nos lleven a mayor eficiencia en el uso de nitrógeno. Entonces, un poco para compartirles el sistema de experimentación a campo que implementamos en el estado de Nebraska, es básicamente este lujo de utilizar el equipamiento propio del productor con su contexto, con todos los factores que hacen al sistema productivo de este participante, y un poco utilizar esa tecnología para establecer ensayos que le permitan evaluar cualquiera de estas tecnologías en los lotes. Entonces, un poco basado en este concepto, este es un esquema conceptual, digamos, de cómo estamos comparando estas tecnologías digitales para la nutrición, para el manejo de nitrógeno, a campo con los productores en el estado de Nebraska. Acá lo que les muestro es un ensayo a franjas estandarizado con repeticiones, en donde lo que hacemos es comparar lado a lado el manejo del productor con el manejo de nitrógeno, ya sea con simulaciones, con sensores remotos, o ya sea con productos que incrementan la eficiencia en el uso del nitrógeno. Entonces, esa elección queda a cargo del productor. Y después, uno de los aspectos, si se quiere, innovadores de esta tecnología es la utilización de estos bloques, si se quiere, con incrementos de nitrógeno que nos permite calcular esa famosa dosis óptima económica. Es aquella dosis que maximiza el retorno económico al nitrógeno en este caso, y lo que nos permite es como no tener una comparación desviada de cuál sería el beneficio absoluto de la adopción de esta tecnología. Entonces tenemos 3 niveles de comparación, una lado a lado con el productor y otra con lo que vendría a haber sido el óptimo para esa campaña, para ese lote, y en diferentes posiciones dentro del lote, lo cual también nos permite tener algún indicio de cómo es la variabilidad espacial de ese productor con el manejo de nitrógeno. Este es un esquema conceptual que tiene mucha información, pero básicamente el mensaje que les quiero proponer hoy es que la implementación, la ejecución, hasta llegar a mostrarle al productor los beneficios y el impacto de cierta tecnología, tiene todos estos pasos involucrados. Que todos esos pasos tienen que salir bien para poder tener una información confiable al final de la campaña y demostrarle que cierta tecnología tuvo o no un impacto económico, en rendimiento, en ahorro de nitrógeno. Entonces, lo que aprendimos dentro de estos 3 años es que hay un montón de pasos para la limpieza que creemos que va a tener que venir de la mano de la industria, de la mano de colaboración, co-colaboración con la academia y con la extensión, para generar estas herramientas que permitan simplificar este ciclo, de manera que sea algo más, fácil de implementar a la hora de querer comparar una tecnología o la otra dentro de un lote. Pero bueno, creemos un poco, y también le va a dar pie a la charla que sigue, creemos que hay un montón de herramientas públicas que van a poder ser de uso masivo, que nos van a permitir saltar estos cuellos de botella que son, digamos, procesar las capas de información y trasladar en algo que sea de fácil acceso para el productor. Entonces, ahora me voy a dedicar unos minutos para hablar un poquito de modelos de simulación de cultivo, qué capas de información, porque esta es a veces una pregunta, ¿qué capas de información necesito para implementar alguno de estos modelos para recomendaciones de nitrógeno en particular? Entonces, sin ir en términos puntuales a qué tipo de plataforma, pero en general, estos modelos de simulación pueden ser
implementados en 3 niveles, digamos, de resolución. Y lo que les puse ahí es una flecha azul que va de menor a mayor utilización de datos. Y esto medio que queda al criterio del productor, en los casos en los que nosotros estamos trabajando. Y les digo, queda al criterio del productor porque hay productores que están almacenando hace 10 años mapas de rendimiento, que hace más de 3, 4 campañas que tienen muestreos en grilla. En esos casos, donde ya hay una acumulación quizás no consciente de datos, la aplicación de la tecnología va a tender a ser con mayor utilización de datos y es donde se reditúa mucho más la utilización de estas plataformas. Entonces, en casos quizás donde los datos son más escasos, se puede seguir haciendo uso de esta agricultura digital, pero con una menor resolución. Después se transicionará a un nivel de complejidad y también se tendrá que evaluar cuáles son los beneficios que esa mayor complejidad de setear estos modelos recurre. Entonces, pero un poco para darles el panorama de que estas tecnologías están siendo muy flexibles para que cualquier productor las pueda implementar no teniendo que tener el requerimiento de algún tipo de información o dato. Una de las cosas importantes en la utilización de este tipo de tecnologías es la expectativa de rendimiento y para ello utilizamos este concepto de zonas de manejo. Muchos de los modelos necesitan el input, digamos, de cómo varía mi expectativa de rendimiento a través del lote, en particular si queremos hacer algo de alta resolución. Entonces, acá toman valor todas esas capas de información que por ahí ya las tenemos, mapeo de suelo, rastra con conductividad eléctrica, algún mapeo de suelo o de tosca en el caso de alguna de las zonas de Argentina. Entonces, toda esa información que ya está almacenada hoy tiene un valor fundamental en un montón de estas plataformas digitales. Y ahí viene también la utilización de un montón de las capas de información de sensores remotos. Tenemos un montón de esas capas que hoy pueden quizás reemplazar información que algunos de los productores no tienen para habilitar la utilización de estas herramientas. Una de las cosas que utilizamos a menudo en estos modelos de simulación son las texturas, también que indirectamente las podemos cuantificar por capas que quizás ya hayamos medido. Otra de mucho valor es la capa de materia orgánica, que hoy algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué resolución? Básicamente, las plataformas digitales para el manejo de nitrógeno nos están dando flexibilidad. El caso que les muestro en pantalla es materia orgánica censada a la siembra a los primeros 5 centímetros de suelo, que son un indicador para poder, digamos, setear el modelo y arrancarlo con la variabilidad espacial en materia orgánica. Entonces, fíjense cómo, digamos, se están haciendo flexibles de manera tal que se adapten un poco a la calidad y al tipo de dato que tiene hoy el productor. Otra de las ventajas que vemos es que hay una interpolación automática, el productor no tiene que necesariamente procesar ese mapa de siembra. Y por otro lado, quizás una de las ventajas que tenemos en Estados Unidos es la sincronización con capas de alta resolución de muchos de estos mapas de textura o de suelo que nos permiten hacer corridas sin tener que tener ningún tipo de dato aleatorio. Y acá un poco les muestro el resultado final. El productor puede correr ese modelo y un poco empezar a monitorear cuáles son las necesidades de nitrógeno, cómo varían a través del lote, cómo varían a través de las diferentes texturas y los diferentes rendimientos objetivos que se planteó para cada una de las partes del lote. Esto es un poco para darle la idea de cómo hoy algunos de los productores en Nebraska están utilizando esta información para guiar sus decisiones de manejo. Y acá es un poco para reflejarles digamos, cómo le estamos presentando estos datos al final de la campaña, ¿no? Este es un productor que utilizó un modelo, una plataforma, y no vamos a ir a las unidades ni a la magnitud. Acá lo que importa es el concepto de lo que le estamos mostrando es fácilmente su manejo versus la tecnología y cuánto impactó en el uso, en el rendimiento. En este caso, el rendimiento no se vio modificado por la tecnología, pero sí se vio que redujo alrededor de 18 kilos por hectárea
19 kilos por hectárea, la dosis total de nitrógeno a través del lote. Un poco es simplificar la información a la altura, digamos, a lo que ellos están acostumbrados de interpretar para una fácil adopción o una fácil comunicación del impacto. Y entonces, a nivel de resumen, cuando miramos 12 de los sitios en los últimos 2 años que utilizaron este tipo de plataformas, lo que concluimos es que no hubo cambios en rendimiento, pero sí consistentemente logramos una mejor utilización del nitrógeno, una reducción en la dosis, que es un poco el caso inverso a lo que necesitaríamos hacer en Argentina, pero en nuestro caso estamos tratando de apuntar a eficiencias mayores en el uso del nitrógeno y reducir esas dosis totales. Y en este caso encontramos que la eficiencia en el uso de nitrógeno se aumentó consistentemente en un 10% a través de estos casos de estudio en Nebraska. Esperamos que al concluir este proyecto podamos tener una disectación, digamos, de cuál fue el impacto de cada una de estas tecnologías y si tuvo mayor o menor medida dependiendo del tipo de potencial o dependiendo del tipo de ambiente dentro del lote. Bueno, ahora pasándoles, les quería mostrar algún ejemplo de también cómo estamos utilizando los datos en trigo. En trigo por ahí es un cultivo en donde tenemos la posibilidad de monitorearlo durante la estación de cultivo a través del uso de las imágenes. Y esto un poco el flujo les muestra cómo estamos utilizando hoy los datos. El productor puede utilizar imágenes de dron o bajarlas de alguna plataforma digital. Tenemos un proceso en el cual calibramos las imágenes con sensores de mano. Eso le da no solamente participación del productor digamos, a la implementación de esta tecnología, pero a su vez mejoramos la calidad de cualquiera de estas fuentes que quizás son de menor o de mayor resolución. Y después fíjense que siempre hay una parte de proceso, ¿no? En este caso utilizamos una plataforma para esta información llevarla directamente a la generación de una prescripción. Entonces, básicamente lo que estamos sacando de esta aplicación de tecnología en el trigo es el hecho de tener que procesar varias capas de información para llegar a esa recomendación. Entonces, creemos que ese cuello de botella es el que nos está permitiendo avanzar en la adopción de estas tecnologías. Y acá es un poco para mostrarles, digamos, en qué momento entra en la utilización de esos datos. Por lo general lo que se hace, lo que estamos implementando con el manejo de sensores, tanto en maíz como en trigo, es una dosis baja a presiembra o en macollaje, y luego de eso empezar a monitorear el cultivo. Y dependiendo de la logística del productor, dejar que esa decisión la vaya guiando la utilización de los datos. Siempre teniendo en cuenta la logística y el costo de oportunidad que tenga el productor en ese caso. Bueno, y acá les pongo como ejemplo un poco también la información, cómo la estamos compartiendo con el productor. Tener esa comparación dentro de su propio campo y ver cómo alguno de estos índices, por ejemplo el de NNBI o NDRE, ver cómo se comportan dentro del lote y hacerlos partícipe un poco también de la educación y del conocimiento de cómo esta información está siendo utilizada en los lotes. Bueno, y ahora les voy a poner un ejemplo que también deja como mensaje un poco cómo se fueron alterando los procesos de utilización de datos hasta llegar a la comercialización quizás de un proceso que sea de fácil acceso para el productor. Como sabrán, Nebraska es uno de los estados muy irrigados y por lo tanto la utilización de nitrógeno junto a la irrigación es una práctica muy común. Y lo que estamos viendo dentro de las tecnologías que estamos evaluando es que aquellas que nos permitan mayor número de oportunidades para tomar esas decisiones y mayor colección de datos son las que nos permite ser más eficientes. Es decir, tener esa oportunidad de calibrar, como con cuchara se le dice, pero esa dosis de nitrógeno a través de la campaña. Por supuesto depende mucho de la logística, pero la fertirrigación nos permite hacer ese manejo y quiero mostrarles un poco el impacto
y la manera en la que estamos procesando esos datos. Entonces, en esta imagen, en esta animación que tenemos desarrollado para los productores, un poco les muestra el ciclo completo. La primera fase es el establecimiento de indicadores de fertilidad dentro de cada una de las partes de los sectores del lote. La segunda parte es este monitoreo, ¿no? Este seguimiento del lote. No tomar una determinación sin la guía de los datos, sino dejarnos ver cómo transiciona esa estación de crecimiento. Una vez que, digamos, alguno de esos indicadores de nitrógeno que están ubicados dentro del lote nos dan el alerta de una insuficiencia, ahí es cuando se genera una recomendación al pivot de riego para aplicar una dosis en ese evento de irrigación. Ahora, el ciclo se sigue repitiendo y se sigue monitoreando. Eso permite aumentar la eficiencia en el uso y, a su vez, seguir captando aquellos factores que nos están modificando tanto el potencial como la disponibilidad de nitrógeno durante la campaña. Y este ciclo, por supuesto, ustedes me dirán cuáles son los pasos, digamos. Tengo la imagen, cómo implemento, cómo desarrollo una recomendación de nitrógeno. Entonces, un poco lo que hicimos es implementar de vuelta con la misma metodología esta comparación con productores en Nebraska, de comparar el manejo de nitrógeno de ellos en diferentes sectores del pivot de riego y compararlo con esta metodología que tiene mucha más utilización de datos y mayor oportunidades de aplicación de nitrógeno durante la campaña. Y esto es un poco para darles una noción, digamos, de cómo se presentan los ensayos. Pueden ver en el mapa de la izquierda diferentes zonas de manejo con diferentes indicadores y en este caso, a nivel de investigación, estudiantes son los que vuelan los ensayos, pero piensen que hoy esa capa de información puede ser satelital, puede ser a través de una plataforma, o sea que la metodología está disponible para implementar esto con diferentes fuentes de información. Entonces acá, bueno, lo que les muestro es un poco también cómo estamos transmitiendo esos resultados. Fíjense, las visualizaciones son también muy análogas a cómo uno interpreta la temperatura, cómo uno interpreta la cuenta de luz, ¿no? Bueno, en este caso en particular, este productor, que es un ejemplo muy habitual, en particular cuando vemos sistemas de alta producción, tiene por lo menos un ahorro en 100 kilos de nitrógeno en toda la estación de crecimiento. Esto se debe a que muchas veces ese vuelo que se efectuó durante la estación de crecimiento no llamó la necesidad de nitrógeno, no hubo deficiencia, y lo que vemos es que no hay diferencias en rendimiento y sí tenemos, en este caso en particular, un incremento en el rendimiento, en el margen bruto del productor. Entonces, un poco, fíjense los indicadores: rendimiento, rentabilidad, ahorro o uso de nitrógeno. Muy sencillos, pero cuando están aplicados a esta comparación de tecnologías son muy fáciles de absorber por el productor. En este caso, también les quiero marcar este mensaje, ¿no? Gracias a la implementación o a esta experimentación, pudimos reducir la dosis de nitrógeno. Bueno, este trabajo básicamente está siendo desarrollado a través de todo el Estado, porque este no es solamente un ejemplo, hay muchos de ellos. En todos los casos vemos un incremento en la dosis, en el uso de la eficiencia en el uso de nitrógeno. Y básicamente esta colaboración realmente ha impulsado nueva tecnología, porque nos dimos cuenta que este procesamiento, que era para nosotros intuitivo desde el lado académico, lo debíamos trasladar a la parte técnica y que sea disponible en una plataforma. Y así fue como dentro del incubador que tenemos de tecnología dentro de la universidad, esta metodología que hoy les compartí se trasladó a la parte comercial. Y hoy estamos en colaboración con la academia tratando de testear y mejorar esta herramienta para la fertirrigación en los lotes de maíz. Entonces, ¿hacia dónde va un poco el futuro, ¿no?, del uso de los datos? Lo que les quise ilustrar es que hay ciertos cuellos de botella que debemos ajustar para que esa adopción sea más natural por los productores y que no haya, digamos, obstáculos que no permitan la utilización de la tecnología. Entonces, ¿cuál es el destino? El destino es que va a haber
un montón de estos datos que hoy vienen satelitales van a reemplazar algunas de esas variables que quizás sean de importancia para refinar un poco estas proyecciones, ya sea de rendimiento, ya sea de dosis de agua, sea de dosis de nitrógeno. Pero un poco la tecnología va a empezar a ayudar a la implementación de estas tecnologías para hacerla de manera mucho más eficiente. Entonces, bueno, concluyendo un poco, hay varios mensajes, pero alguno de los principales es como esta experimentación a campo, guiada con indicadores que sean de fácil interpretación por los productores, nos están dando un impacto y una capacidad, digamos, de promover la adopción de tecnologías, como ustedes verán, de algún cierto grado de complejidad, pero cuando esos indicadores de impacto son claros, digamos, la adopción es mucho más sencilla. Entonces, estas experimentaciones a campo, la verdad, nos permiten eliminar algunas de esas barreras que quizás no son solamente financieras, pero también son técnicas o son de entrenamiento. Entonces, a través de esta colaboración entre la extensión y la investigación, estamos un poco, no solamente generando nueva tecnología, pero trasladando a la mano del productor cosas que quizás sean de alta complejidad y que podamos resolver alguna de esas limitaciones. Por otro lado, sí les quiero dejar el mensaje que la utilización de sensores remotos, la utilización de modelos de simulación que nos permitan monitorear y guiar ese momento de aplicación de nutrientes nos están permitiendo incrementar la eficiencia en el uso de nitrógeno, que no va a ser al 100%, que no va a ser en todos los casos de manera uniforme, pero esa es la tendencia. Lo que estamos viendo es que a medida que incrementamos el número de oportunidades de ajustar la dosis de manejo, la dosis de nitrógeno, del nutriente que sea, mucho mejor, vamos a tener mejores oportunidades de mejorar la eficiencia en el uso del nutriente. Y por otro lado, dos cosas quiero rescatar. Una es lo que les mencionaba al comienzo de la charla, un poco la sensibilidad de las herramientas a la utilización de datos. Si las herramientas son muy demandantes en datos y sabemos que es una variable necesaria para utilizarla, bueno, debemos encontrar otras alternativas que a mediano o largo plazo puedan reemplazar la ausencia de esa variable. En el caso de algunos modelos, por ejemplo, empíricos, como de Machine Learning, necesitamos a veces alguna de esas capas y el hecho de no tenerlas genera limitaciones a la hora de hacer las recomendaciones. Y por otro lado, dejándolos con un mensaje de futuro, lo que estamos viendo es que un montón de estas tecnologías de fusión, de Machine Learning, con Remote Sensing, con modelos de simulación, creo que ese es uno de los caminos para un poco agilizar la adopción y también el traslado de esta tecnología a las manos del productor. Y con eso quiero agradecer al grupo y a colaboradores, a mis estudiantes que conducen y llevan a cabo todos estos ensayos y bueno, agradecerles y dejarles el contacto por cualquier consulta que tengan y muchas gracias.